Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy ahora mismo en casa de mi amigo Borja, que a ver si después le meto en un podcast. Pero bueno, la reflexión de hoy, mientras viene, es ¿por qué no tengo miedo? Y la respuesta es muy sencilla, porque tengo miedo de todo. Pues bueno, para si vienes desde fuera o no sabes nada, pues bueno, yo soy una persona que prácticamente pues parece que no tiene miedo. No sé, hay mucha gente que me dice, ay, te admiro tu estilo de vida. Vives en una caravana y estás moviéndote de un sitio a otro, no te da miedo tener una casa fija. Y antes de tener la caravana has viajado por todos los sitios. Has estado en Latinoamérica, has estado en Perú, 5 meses de un sitio a otro sin tener que tener un espacio fijo. Has estado viviendo fuera, te has ido a Londres sin nada. Es como que no sé, mi patrón desde que tenía 16 años o así, que ha sido cuando fue la primera vez que salí de casa por primera vez y viví fuera, ha sido básicamente pues ir de un sitio a otro. Primero Estados Unidos, un año, después otro año. Sí, el primer año fue porque mis padres me mandaron allí, el segundo año pues fue porque mi madre trabajaba en Estados Unidos, tercer año me fui a Londres yo por mi cuenta con mi amigo, cuarto año después estuve viajando a diferentes sitios. Y es como que siempre he sido muy echado hacia adelante, es lo que me dice la gente, es como que me lanzo mucho a hacer las cosas. Yo qué sé, no me gusta la universidad, me marcho. No me gusta algo, me voy. Quiero hacer algo, pues lo persigo. No encuentro trabajo en España, pues me voy a Reino Unido. Es como que he tenido esa tendencia, ¿no? A hacer cosas que mucha gente pues le asustaría. Para mí no me ha parecido algo muy loco, ¿no? Es bueno, pues no hay ese trabajo en España, pues me voy a Reino Unido con mi amigo y me quedo en casa de un tipo que no conozco y buscaré trabajo. Entonces, para mí no me parece que es algo que extraordinario, ¿no? Simplemente es que las condiciones y las situaciones pues se han dado así. Pero sí que era que yo conozco mucha gente que no sería capaz de hacerlo. El paso de cambiar de ciudad es muy grande para ellos. El paso de, por ejemplo, no tener una casa fija como tengo yo, que es tener una caravana y vas de un sitio a otro, también es una cosa complicada. No les hace sentir seguros, no les hace sentir tranquilos. Y pues simplemente para mí, pues es eso, o sea, viajo a los sitios solo, por ejemplo, me cogí un billete de solo ir a la India, un billete solo ir a Perú, y realmente no es que diga, ay, voy a ir aquí y tengo que tener todo súper controlado, súper bien. Normalmente suelo ir bastante como se van las cosas, y si pues en algún momento pues la casa no la encuentro, pues busco otra forma, siempre y cuando tenga algo de dinero y algo así, un pequeño colchón, de dinero y pues más o menos las cosas controladas, pues está bien. Entonces, pues bueno, voy a hablar un poco de esto, ¿no? Y yo creo que realmente la respuesta de este comportamiento, por decirlo así, ¿no? Y para la gente que igual no se sienta tan en esa situación, pero que igual sí que en un futuro les gustaría llegar a tener eso, ¿no? A viajar más, a moverse más, a hacer un estilo de vida igual un poco más, pues más libre, porque al final esto es más libertad, ¿no? Cuanto menos carga eres tú mismo para tus propias ideas, pues más libertad tienes. Es decir, si no te da miedo marcharte a otro país, pues te puedes marchar a otro país. El problema es que si te da miedo, pues no te puedes marchar. Pues yo diría que realmente para mí, en mi caso, es que me da miedo todo, al contrario de lo que mucha gente pensaría. O sea, yo siempre he sido una persona que pues me he puesto muy nervioso por las cosas en general, ¿no? Y pues podríamos decir que soy muy sensible en ese sentido. O sea, puedo las mínimas cosas que pueda sentir, que puedan suceder, las puedo sentir de forma muy intensa, ¿no? Y pequeñas cosas me asustan, pequeñas situaciones. Estamos hablando de que yo de pequeño, por ejemplo, siempre me da mucho miedo tener la luz apagada y dormir de noche sin ningún tipo de luz, ¿no? Siempre tenía que tener una bombillita o algo porque me asustaba. Siempre pues he sido como muy miedoso y me daba miedo hacer pequeñas cosas, ¿no? Yo qué sé, ir a un sitio donde no conocía a nadie. Esa clase de cosas, ¿no? Siempre me ha dado mucho miedo. Y yo creo que es por eso, es por lo que cosas tan grandes, ¿no? Como hacer este tipo de cosas y este clase de cambios, no me dan tanto miedo, porque el lado bueno de tener miedo a muchas cosas es que pues ya conoces mucho esa sensación. Y como ya conoces mucho esa sensación, realmente no te importa hacer cosas que deberían darte más miedo, porque como te da miedo todo, es como si vives una sensación constante de miedo, al final, si haces cosas mucho más grandes de las que tienes, pues al final es la misma sensación. Entonces, para mí, por ejemplo, eh, puedo decir que igual me da más miedo ir a una reunión de gente que no conozco que viajar a la India. Puedo decir que me da más miedo hablar en público delante de gente que, por ejemplo, pues marcharme a trabajar a otro sitio.
Y puedo decir que me da más miedo, por ejemplo, igual hablar de mis sentimientos o contar igual algo importante a una persona que me importa y enfrentarme a eso, confrontarme a esa persona, que igual pues hablar en YouTube de mis mierdas. Y al final yo creo que es una cosa de perspectivas, es al final em, lo que más haces es al final lo que se convierte en normal. Y al final, pues, si haces algo de forma constante, se convierte en rutina. Y si se convierte en rutina, al final el miedo poco a poco se va yendo. Entonces es un poco lo que se habla de la zona de confort, ¿no? El concepto de que nosotros tenemos una zona de confort donde lo que hacemos nos vamos acostumbrando a ello. Y al final, pues esa zona de confort, a medida que vamos haciendo más cosas, se va expandiendo poco a poco. Y pues al final lo que terminas haciendo de forma menuda, ¿no? Al final es lo que más termina siendo como forma constante. Por ejemplo, en mi caso, pues viajar y hablar en cámara y subir vídeos a YouTube. Esa clase de cosas las hago de forma diaria y en rutina porque están alineados con lo que yo quiero hacer. Y por tanto el miedo poco a poco va desapareciendo. Pero creo que para mí, por ejemplo, es eso. O sea, para mí, como todo siempre me ha dado mucho miedo, realmente cuando hago algo que debería darme mucho miedo, como todo me da miedo, pues es el mismo nivel. Es como si todo, a la mayoría de gente, pues yo que sé, hacer cosas así normales. A mí, por ejemplo, si estoy en una ciudad nueva y tengo que salir a la calle, igual eso me da miedo, o sea, me da vergüenza, me da cosa. Soy introvertido, los ruidos los noto mucho, todo lo siento muy, muy intenso. Pero como todo me da miedo en general, pues marcharme a otro país es como si todo es el nivel, si para la mayoría de gente pues el nivel está muy bajo, pues marcharse a otro país es como, me da mucho miedo porque no está dentro de mi zona de confort. Pero para mí, como todo me da miedo en general y todo está a este nivel, pues me da igual hacer una cosa que hacer la otra. Todo al final lo puedo hacer, aunque todo me da miedo. Que no voy a mentir que a mí no me ha dado miedo cuando me he marchado yo solo a la India, o me he marchado yo solo a Latinoamérica, o me he ido a otro sitio, o me he cogido la caravana y estoy yo por mi cuenta, pues claro que tengo miedo, claro que me tengo que enfrentar a ello, claro que me da, no sé, incluso a veces me quedo como congelado, o sea, digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Por ejemplo, ahora con la caravana, pues todo el tema de mover la caravana, poderla conducir en sitios donde aparco, en qué sitios duermo, en qué sitios no duermo, todo eso pues sí que da miedo, o sea, al principio sobre todo las primeras noches pues da un poco de cosa, que me van a decir, me van a llamar a la puerta, va a entrar alguien, siempre tienes esas cosas, pero como todo me da miedo, de alguna forma sé lidiar con ello y me ayuda a hacer cosas que no haría de forma normal si no tuviera miedo. Y por tanto eso hace que se vuelva de alguna forma normal hacer algo que me dé miedo. Y pues bueno, a ver, no voy a mentir, o sea, yo ahora, por ejemplo, estoy muy cómodo, por ejemplo, con la caravana, estoy muy tranquilo durmiendo ahí, no tengo ningún problema ya, duermo, aparco en cualquier sitio y duermo, si me voy a cualquier país, pues no voy a tener ningún problema, de hecho estoy pensando ahora subirme hacia el norte, cruzar fronteras con España, irme para el norte de Europa, y realmente no es algo que digas, me asusta muchísimo irme a Francia, o irme a Alemania, o irme a Suiza, de verdad no, ya no es una cosa que igual hace 6 años o 7 años sí que hubiera visto como algo muy loco. Ya te digo, de hecho me da un poco más me da más miedo igual enfrentarme a alguien a cara o tener que salir a la calle y en una ciudad que no conozco nada sin internet, por ejemplo, igual eso me da más miedo que cogerme el coche e irme hasta 2 países cruzando la frontera. Pero para alguien que esté en esa situación, yo diría que creo que la forma más cómoda de hacer esto es realmente estando cómodo con el miedo. Creo que eso es una enseñanza muy fuerte que no todo el mundo tiene. Vivimos en una sociedad donde todos nos tenemos que estar cómodos, todos tenemos que estar seguros, todos tenemos que estar bien y tranquilitos en nuestra zona de confort. Entonces nos acostumbran a que es normal vivir sin tener que lidiar con emociones fuertes, es normal vivir sin tener que lidiar con miedo. En este vídeo es, por ejemplo, sobre el miedo, pero creo que se aplica a todas las emociones. El odio, la ira, la frustración, la tristeza, esa clase de emociones que solo queremos sacar cuando las tenemos en plan, uy, tengo tristeza, me quiero ir, quiero que se vaya ya, o uy, estoy con ira. Yo creo que la verdadera enseñanza está cuando sabemos lidiar con ese tipo de emociones y cuando sabemos lidiar con la ira, con la frustración, con la tristeza, con el miedo. Y porque cuando sabemos lidiar con eso, al final, de alguna forma, sabemos cómo hacerlo de forma madura y de forma consciente.
Sin embargo, cuando simplemente llevamos toda una vida entera intentando vivir en esta zona de confort, donde solo quiero estar feliz, solo quiero estar contento, solo quiero estar riéndome, no quiero sentir este tipo de emociones, pues en algún momento será inevitable que las sientas, porque el mundo funciona así, y tu cuerpo también tiene ese tipo de... Si tienes la capacidad de experimentar, las vas a experimentar de alguna forma u otra. Pues si llevas toda la vida viviendo solamente o intentando vivir emociones buenas, ¿no? Al final, cuando te venga una emoción que no puedas lidiar con ella, pues lo harás de forma compulsiva. Intentarás lidiar con ella de forma inmadura, de forma, pues, reaccionaria. Es decir, si yo, un ejemplo muy claro es, si yo nunca he estado triste y cada vez que estaba triste mi madre me venía corriendo, ¡ay, está bien, todo está bien, tranquilo! Intentas evitar la emoción de tristeza, intentas salir corriendo de ella cada vez que viene, pues cuando te venga algo que te haga sentir de verdad triste, y va a haber situaciones muy duras en las que vas a... porque es que es inevitable que tengas alguna situación. Y no tiene que ser la misma situación para todo el mundo, pero es que cada uno se puede sentir triste de formas diferentes. Yo qué sé, hay gente que igual se siente triste porque está solo, o porque se le muere alguien, o por lo que sea. Al final, pues si toda tu vida has estado huyendo de esa emoción, cuando te venga, ¿cómo vas a lidiar con ella? Pues de forma compulsiva. No quiero estar triste, me quiero marchar, no quiero lidiar con ello. Y lo mismo pasa con el miedo. El miedo es una emoción que creo que es de la que más huimos, no de lo que nos da miedo, sino de la emoción del miedo como tal. Y creo que es una de las emociones más útiles que hace falta saber cómo lidiar con ella. Porque al otro lado del miedo es donde está todo lo que queremos hacer. Al otro lado del miedo es lo que probablemente es la versión que nos gustaría llegar a ser en algún momento. Y al otro lado del miedo también están las cosas más bonitas que nos pueden pasar. A mí me han pasado cosas increíbles, pues simplemente estar cómodo con la situación de miedo, estar cómodo con la situación de pánico, estar cómodo con la situación de algo que no voy a estar cómodo con la incomodidad, por decirlo así. Entonces, yo creo que si algo te puedes llevar de esta reflexión, ¿no? O de este vídeo, yo creo que es eso, intentar de alguna forma saber lidiar con el miedo y saber lidiar con el pánico, saber lidiar con la emoción de incomodidad. Porque al final, si consigues de alguna forma, aunque sea un poquito, o sea, no digo que tengas que estar siempre bien, o sea, yo digo que no vas a estar siempre con miedo, ¿no? Y no puedes vivir constantemente en miedo porque entonces te vas a consumir y vas a vivir en paranoia al final, constantemente paranoico por todo, asustado de la vida. Pero si eres capaz de saber lidiar con ello, aunque sea un poquito más que el resto, probablemente la libertad que tengas va a ser inmensa, porque además esto es exponencial, es decir, si yo hago un poquito más que el resto, ¿no? Y tengo un poquito más de tolerancia al miedo que el resto, voy a hacer muchas más cosas que el resto. Ahora, si tengo muchísima tolerancia al miedo, pues voy a parecer Superman, voy a parecer como si fuera un superhombre, una supermujer. Por tanto, haz algo que te dé miedo, intenta saber lidiar con ello y también hazlo de forma consciente. Como por ejemplo, tampoco hace falta que hagas siempre algo que te dé miedo, sino también, pues también saber lidiar con la sensación de miedo y saber cómo controlar tus límites y tus barreras. Que por ejemplo es lo que me pasa a mí me pasa al contrario. He estado toda la vida intentando hacer cosas que me den miedo. Como todo me da miedo, siempre intentaba forzarme a hacerlo. Y estos últimos años estoy haciendo lo contrario, que significa que estoy dando entender un poco dónde está mi miedo, dónde están mis barreras, dónde están mis límites y un poco jugar de forma más consciente, no solamente de forma intrusiva, abrasiva, intentando romper siempre esa barrera de miedo, romper siempre esa sensación de que tengo que hacer algo más o tengo que superarme a mí mismo, porque también, pues eso también te afecta de alguna forma y te hace estar inestable. Pero bueno, ese es otro vídeo aparte de ello. Yo creo que para la mayoría de gente, para la gente en general, yo creo que sí que les hace falta un poco más salir de su zona de confort, ¿no? De la famosa zona de confort. Y sobre todo saber lidiar con sus miedos y saber cómo superar esos miedos. Creo que hay muy poca gente que sepa hacer eso. Y la gente que sabe hacer eso probablemente es la gente que mueva este mundo. Creo que son la gente que son emprendedores, la gente que puede construir negocios, la gente que puede... los exploradores, los aventureros, toda esa clase de gente son la gente que sabe lidiar de alguna forma con su miedo. Y esa gente probablemente tiene que tener un pasado, tiene que tener algo que les haya hecho de alguna forma superar esas barreras. Porque al final, si lo vemos, está de alguna forma
está incrustado en nuestra sociedad y en nuestra psicología humana. El camino del héroe, el camino del arquetipo del héroe, donde el héroe tiene que tiene que hacer una misión, tiene una dirección a la que quiere ir y tiene que superar sus propios miedos para poder evolucionar a ello. Hay un libro muy interesante sobre esto que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, que Joseph Campbell es el mentor de George Lucas, que ha sido el que creó, el que escribió y dirigió Star Wars. Y Star Wars funciona también por eso, porque utiliza las reglas que Joseph Campbell explica en este libro, las cuales son, pues, básicamente él hace un análisis de todas las mitos y leyendas de los últimos 1000 años o 2000 años, de todas las culturas diferentes del mundo, ¿no? Y decide sacar, pues, una especie de estructura que la llama el camino del héroe. Y esa estructura es, pues, el héroe que todos conocemos, una persona que de a pie, que recibe una llamada, al principio le da mucho miedo, no quiere hacer esa llamada, como tienes que, el clásico ejemplo pues puede ser, yo que sé, Superman, recibe una llamada de que de repente tiene que salvar al mundo, pero no quiere porque le da miedo. Y después se ve obligado a atender a esa llamada y al final tiene que terminar superándose a sí mismo y superando sus propios miedos y sus propias... bueno, a veces hay obstáculos externos, ¿no? Pero a veces los obstáculos normalmente suelen ser internos. Y en el mundo de a pie, pues no tenemos que lidiar contra un supervillano o una cosa mundial que tenemos que salvar. Normalmente los obstáculos suelen ser internos. Y al final los obstáculos pues están limitados por el miedo. Así que haz algo que te dé miedo. A ver qué pasa. Y si haces demasiadas cosas que te den miedo, pues haz algo que no te dé miedo. Intenta entender eso. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo. Un abrazote y nos vemos en la siguiente reflexión. Chao, chao.